Bueno, el objetivo que tiene esta presentación y por qué decidimos, en el fondo, junto a algunos amigos también, ir eligiendo temas, porque ya a esta altura muchos hemos formado ciertos grupos de trabajo en los cuales compartimos nuestra experiencia profesional y creo que uno de los temas que ha surgido en conversaciones con amigos en impuestos tiene relación con invertir fuera, ¿ya? Vivimos tiempos asiagos, tiempos donde hay mucha incertidumbre por la inversión, por dónde llevar nuestros recursos, y especialmente los empresarios, digo nuestros recursos, pero en realidad esto es principalmente orientado a los empresarios. Eh, por lo tanto, quise tratar de retratar en esta presentación algunos consejos, algunos conceptos y algunos ejercicios prácticos para poder analizar la situación de las empresas en el exterior, de las inversiones que efectúan las empresas en el exterior y también de los créditos por impuestos pagados en el extranjero que me representan estas inversiones, ¿ya? Hasta antes de la ley 21.210 existía o existe todavía vigente un sinnúmero de circulares, la 40, 44, 45, la que se les ocurra, referidas a inversión en el extranjero, sin mencionar la del 2008 que tiene como 150 hojas, ya ni me acuerdo. Eh, entonces, la jurisprudencia en general del Servicio de Impuestos Internos ha estado bien dispersa, ¿ya? Y yo tendería a pensar que a partir de la reforma de la ley 21.210, al eliminarse algunos artículos referidos a la tributación internacional, la jurisprudencia del servicio, las circulares, resoluciones y oficios que están todos tan, bueno, los oficios no, pero circulares y resoluciones debieran tender a condensarse un poquito más y ojalá Dios quiera, y el director de impuestos internos, que las circulares que se saquen ahora, ojalá sea una, y ojalá también exista una sola resolución que regule todas las obligaciones accesorias para los contribuyentes que tengan este tipo de asuntos de inversión en el exterior, ¿ya? Voy a sacar el puntero virtual, todo virtual. Conceptos clave. Antes de partir en el terreno duro de las inversiones en el exterior, eh, debemos también tener presente qué es lo que se entiende por una inversión en el exterior, porque hay mucha gente que dice, eh, bueno, hay muchas personas que dicen tengo una inversión en el exterior y probablemente no califique como tal, ¿ya? Quizás sea incluso una cuenta por cobrar, no sé. Pero en lo que respecta al capítulo 12 del Compendio de Normas de Cambio Internacional del Banco Central, las inversiones en el exterior son actos, convenciones o contratos donde una parte que está domiciliada o residente en Chile adquiere el dominio, uso, goce, ¿cierto? O mera tenencia, bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles que están ubicados en el extranjero. Sea que el contrato mediante el cual se obtuvo, ¿cierto? La propiedad, el dominio, el uso, el goce, se celebró en Chile o en el extranjero, ¿ya? Eso como concepto, como definición, ¿ya? Esto puede traducirse en la tenencia de derechos sociales, acciones u otros tipos de fondos, por ejemplo, ¿ya? Otra de las cosas importantes a tener presente es que en nuestro país, los contribuyentes que residen acá, que tienen residencia para efectos tributarios, tributan sobre su renta de fuente mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una renta proveniente de otro país, voy a tener que pagar impuestos en Chile, independiente si esta ya pagó impuestos afuera. Una cosa distinta es que nuestra normativa te permita descontar o aprovechar como crédito los impuestos que tú ya pagaste fuera. Pero en líneas generales, la renta que viene del exterior y que tú como residente chileno obtuviste, va a tributar también acá, ¿ya? Eso es renta de fuente mundial. La norma general para el reconocimiento de la renta de fuente mundial es que estas van a tributar sobre base percibida, vale decir cuando ingresen materialmente a mi patrimonio, ¿ya? Sea que yo, por ejemplo, tenga una cuenta corriente en un banco chileno o la misma o el mismo contribuyente nacional tenga una cuenta corriente, por ejemplo, en un banco internacional, ¿ya? También es propiedad de él, por lo tanto, también lo estaría recibiendo
materialmente el pago, en caso de que, por ejemplo, fuese un pago de un dividendo, ¿ya? La misma norma dice que solamente se van a excluir aquellas respecto a las cuales no se puede disponer en caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? Aquí solamente quisiera hacer presente una cosa que sería aplicable a aquellos auditores o contadores que trabajan normalmente con compañías que preparan impuestos diferidos, ¿ya? Es importante revisar, y les sugiero revisar, si es que la compañía controla un impuesto diferido debido a las utilidades devengadas del extranjero, ya que es importante cuantificarlo, porque cuando sean percibidas, esas utilidades van a tener que formar parte de la renta líquida imponible. En el intertanto se van a deducir por su devengo, ¿no es cierto? Pero les aconsejo echarle una miradita a los impuestos diferidos de esas empresas, ¿ya? Por las utilidades devengadas y no realizadas, ¿ok? Sin prejuicio de la norma anterior, que es la norma general, también existe una norma especial para el reconocimiento de ingresos de fuente extranjera. Esta es la norma del artículo 41G, que habla sobre las rentas pasivas, que normalmente se traducía en la tenencia o se traduce en la tenencia de una entidad en el extranjero que solamente controla cuentas de inversión, ¿ya? Respecto a este tipo de inversiones, lo que la ley me está obligando a hacer es aplicar una especie de ficción jurídica, reconociendo como en mi resultado tributario el resultado que se obtenga por parte de la renta pasiva, sin perjuicio que ésta no haya ingresado aún a mi patrimonio. ¿Ok? La base imponible de la renta de fuente extranjera, como norma general, también hay que tener presente que se determina bajo una renta líquida percibida, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a imputarle los gastos que están asociados a la obtención de esta renta, ¿ya? Como asimismo funciona con los créditos por impuestos pagados fuera. La tributación que afecta a la renta de fuente extranjero, escucho un micrófono por ahí, se encuentra sujeta al régimen general de tributación, ¿ya? Por lo tanto, se afectan con impuestos de primera categoría y también con impuesto global complementario, cuando estas son retiradas. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? En términos súper generales, vamos a conversar acá del tratamiento para los contribuyentes con contabilidad completa. ¿Qué es lo que debería hacer un contribuyente con contabilidad completa? Un registro inicial, ¿cierto?, de la inversión que tiene en el exterior, sea que haya comprado, por ejemplo, que haya creado una sociedad en el exterior, que haya abierto una cuenta en un banco internacional, que haya abierto una cuenta en Pershing, mediante la cual invierte, que que esté invirtiendo en un fondo de inversión. Todas las posibilidades que existen en el mercado financiero respecto a tener una inversión fuera, tienen que ser registradas a la fecha, en el fondo, que ésta se materializa, ¿ya? Entonces, vamos a tomar el día del tipo de cambio, vamos a hacer un asiento contable mediante el cual vamos a registrar la inversión inicial. Es importante tener esto presente porque ese tipo de cambio me va a pegar posteriormente para cuando yo tenga que efectuar la corrección monetaria anual, ¿ya? Y precisamente en relación con la corrección monetaria, se rigen por el artículo 41, número 4, respecto a los activos en moneda extranjera. Lo que hay que tener presente siempre es que la corrección monetaria de la ley de la renta es un proceso anual, ¿ya? Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando vende activos fijos o vende acciones o vende inversión en el exterior, las corrige a la fecha de la venta y corrige también el costo a la fecha de la venta. Ya podríamos decir que ese efecto es neutro, porque corrijo el costo y corrijo quizá el precio de venta. Pero lo correcto, ¿ya? Lo correcto es que el proceso de corrección monetaria sea anual. Por lo tanto, si yo vendo a una fecha intermedia, la inversión va a estar corregida al 31 de diciembre, es decir, por el valor que está en el capital propio tributario. Ese valor ya está actualizado. ¿Ok? El costo es el valor al cual se encuentran registradas las inversiones al comienzo del ejercicio, ¿cierto? Sin la actualización a la fecha de la enajenación. ¿Ya? Las pérdidas se reconocen, tal como sucede con las utilidades, al momento en que estas se realizan, ¿cierto? Por la enajenación, por la liquidación del fondo, de las cuotas del fondo, por ejemplo, y forman parte de la renta líquida imponible, ¿ya? Sea que, por ejemplo, forman parte de la pérdida
o han pagado impuestos a través de la utilidad que se reconoció. Algo que está muy de moda también en estos tiempos y que lo preguntan bastante los clientes es la posibilidad de optar a la contabilidad en moneda extranjera. ¿Ya? Lo hemos conversado bastante con varios amigos del medio y que en el fondo podemos concluir que si bien es un atributo difícil de obtener, ¿ya? Creemos que con la nueva definición que está en el artículo 18 del Código Tributario, o con la adecuación que está teniendo el artículo 18 del Código Tributario, más inmerso en un mundo financiero, en donde las inversiones que yo tengo en valores extranjeros representan un mayor porcentaje de mis movimientos y por lo tanto podrían dar pie a que yo tuviera una contabilidad en moneda extranjera con una facilidad o que fuese más expedito obtenerla, ¿ya? Nosotros creemos que no debiera ser tan complejo. Todavía, en mi caso, no hemos tramitado sin perjuicio que tenemos algunas cosas en curso, pero sería bueno quizás si alguno pudiera compartir al final si es que ha hecho dentro de estos meses alguna solicitud en moneda extranjera y cómo le ha ido. Este ejemplo retrata lo que estábamos conversando recién sobre la inversión en acciones en el extranjero. Estos también miles de pesos, por supuesto. Ahí podemos ver el registro inicial, podemos ver luego la inversión, la corrección monetaria de la inversión, y posterior a eso tenemos un dividendo, ya que está bajo el método de costeo, no está bajo el método de participación. Si lo miramos desde el punto de vista contable, el método de participación es aquel mediante el cual yo contabilizo el dividendo con cargo a la misma inversión, ¿cierto? Pero acá lo estamos simplificando por efectos pedagógicos. Eh, y por otra parte, el último asiento lo que refleja es una venta que se efectuó en el año siguiente. Y si ustedes se fijan, se mantiene el costo en 7,60, el costo de venta, ¿ya? Para efectos de determinar la utilidad en la enajenación. El artículo 41A, que es el artículo que hoy está vigente para efectos de el aprovechamiento de créditos en el exterior y que quedó como norma única, por suerte, eliminándose los otros artículos B y C, y el D, me parece también, el de plataformas de inversión. Establece que la acreditación en Chile respecto a los impuestos pagados en el extranjero, sea para países, sea respecto de países con convenio o sin convenio, dispone una norma unilateral, ¿ya? Anteriormente la norma unilateral de Chile, ¿cuál era? Que la ley de la renta otorgaba un crédito de hasta un 32%, ¿ya? Hoy día lo que se hizo es unificar la norma y primó en este caso la norma que había en el artículo 41, letra C, ¿cierto? Que era con una tasa máxima de acreditación del 35%. Hoy es la única norma vigente y por suerte es más beneficiosa, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son los documentos que yo necesito para poder acreditar los impuestos pagados en el extranjero? Primero, necesitaría un certificado oficial de la entidad fiscal. Este certificado debiera contener, ¿cierto?, el monto que estuvo afecto, vale decir, la base imponible, la tasa, la naturaleza del impuesto, a qué periodo corresponde el impuesto y la identificación del contribuyente. O el comprobante de pago, digamos que son excluyentes porque es o, ¿cierto? Comprobante de pago o una declaración de impuestos en el extranjero, ¿ya? Esto puede ser, por ejemplo, el formulario que pagó la empresa en el exterior, ¿ya? Podría ser una copia de ese formulario, ¿ya? Sin prejuicio de eso, la norma establece que también el contribuyente podría acreditarlo por cualquier medio legal, ¿ya? O sea, por ejemplo, pensemos en algún medio legal, si yo no tengo ninguno de estos papeles, se me perdió todo, o el contador se enojó, se fue, me borró toda la información. Eh, Podría quizá pedir una certificación a un auditor a un auditor del país en el cual me retuvieron. O podría quizás hacer una solicitud administrativa a la autoridad fiscal, en donde yo pagué esos impuestos, ¿ya? Cualquier sea el medio de prueba, será sujeto a evaluación por parte del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Aquí existe una responsabilidad que el mismo artículo 41A lo menciona, que es una responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos de agotar los medios de prueba para verificar
la veracidad y exactitud de los antecedentes que están aportados. ¿Ya? Deben agotar los medios de prueba que estén a su alcance. O sea, si tú le entregas un certificado en chino y en realidad el fiscalizador no quiere complicarse, va a tener que él traducirlo. ¿Ya? Cristian sabrá chino. Entonces, otra de las cosas relevantes para efectos del RIE es que, para efectos de la inversión del extranjero, es que yo debo mantener actualizado mi registro de inversiones en el extranjero. ¿Ya? Todos los contribuyentes cuando inician sesión en su página web de impuestos internos, tienen la opción de mantener un registro de inversión en el extranjero. ¿Ya? Y para hacer uso de los créditos, es una exigencia que sea regulado vía circular, ¿cierto? Y también vía resolución, que debo hacer para hacer uso del crédito por impuestos pagados en el extranjero respecto de la inversión en el exterior. Tengo que mantener este registro actualizado. ¿Ya? Se debe inscribir la inversión en el año en que ésta se efectúa. ¿Ya? Eh, Aquí, de alguna manera, tenemos plazo solamente hasta lo que señala la circular 13 y la resolución exenta número 97. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer uso en el mes de abril de un determinado año, ¿ya? Eh, no puedo, por ejemplo, hacer la actualización del RIE en el mes de junio, con desfase. ¿Ya? O sea, se supone que yo tengo que llegar al 30 de abril cuando quiero pagar mi renta y hacer uso del crédito, tengo que llegar con el registro actualizado. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la circular 13 del 2018 al respecto? Es que el contribuyente debe inscribir la inversión extranjera hasta el 31 de marzo del año tributario en que tiene que declararse el impuesto. Esto es un mes antes de la declaración. Asimismo, la resolución exenta 97, ¿ya? Del 2018 establece que la declaración jurada 1929, para quienes desean hacer uso de este crédito, tiene fecha de vencimiento hasta el 31 de marzo. ¿Ya? Y si no va a hacer uso de los créditos, tiene la posibilidad de presentarla hasta junio, para efectos de controlar y demostrar que está controlando esta inversión. Pero ojo que si yo quiero hacer uso del crédito, tengo que preocuparme de mantener actualizado el RIE y de presentar la declaración jurada 1929 en las fechas que ahí se indican. ¿Ya? Eso es importante. Una cosa que conversamos hace un tiempo atrás con algunos amigos también es respecto al tipo de cambio de los créditos y de las rentas percibidas. ¿Ya? Aquí lo relevante no es tanto sobre la renta, sino que sobre el crédito, porque ¿qué es lo que sucede? Hay un oficio que es el 2465 del 2019 que establece que dependiendo del tipo de renta que yo esté percibiendo o devengando, el impuesto asociado a esta renta yo lo voy a poder contabilizar como crédito en Chile, en el fondo, dependiendo si es 41A o es 41G, a la fecha de pago o a la fecha de devengo, ¿ya? Respectivamente. Entonces, lo que podría pasar acá es que tú la renta la puedas recibir con algunos meses de desfase y el impuesto ya lo hayas pagado. Y por lo tanto tú lo vas a contabilizar en Chile como crédito al tipo de cambio de la fecha de pago. Y por otra parte, la percepción de la renta la vas a tener después. Entonces, es probable que se genere una inconsistencia entre los tipos de cambio que yo utilicé en el fondo para contabilizar el crédito y el tipo de cambio que estoy utilizando para contabilizar el devengo o la percepción de la renta. Así que revisen ese oficio. Respecto a la acreditación de los gastos en el exterior, eh, aquí no ha cambiado en el fondo, solamente que tenemos que agregar ahora la aptitud, ¿ya? La aptitud de generar renta. Pero todos suponemos que si yo voy a tener una inversión en el extranjero, claramente va a tener aptitud para generar renta, salvo que sea un bote. Un bote no tendría mucha aptitud para generar renta, salvo que lo arrendara. Eh, los contribuyentes que están autorizados a llevar contabilidad en moneda extranjera no se encuentran sujetos a la norma de corrección monetaria, por lo tanto, ellos podrían no tener este tipo de problema. Entonces, por eso hablábamos delante en la diapositiva en esta,
que es una buena opción poder optar a la contabilidad en moneda extranjera, porque así uno se olvida un poquito de los tipos de cambio y de estar tratando de calzar el cambio del crédito con el cambio del dividendo. Entonces, se ahorra bastantes problemas. Esto fue algo que salió hace pocos días, para mí, porque leyendo esta materia, ustedes saben que uno siempre tiene que estar leyendo esto, uno no se lo sabe de memoria. La parte final del artículo 84 de la ley de la renta exime de pagar PPM a toda la renta del artículo 41A. Perfecto, todo bien hasta ahí. El artículo 41A incluye en la letra F algunas rentas del 41G, las rentas provenientes de dividendos, intangibles y otras, ¿ya? Y otras que provienen de un país con convenio, que también podrían ser pasivas, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el resto de las rentas? El resto de las rentas que yo pueda obtener y que son distintas a las que están ahí en la letra F. No sé, me dio por pensar que quizás eh, que quizás todas las rentas que no correspondan a dividendos, intangibles u otras provenientes de un país con el cual Chile tiene suscrito un convenio de doble imposición podrían estar afectadas a PPM, no lo sé, ¿ya? No lo sé. Quizás la pregunta, la duda es válida, ¿ya? Respecto a las obligaciones cambiarias que se olvidan muchas veces respecto al Banco Central, se establece que para fines estadísticos, en el fondo, la circular 984 del 2019, eh, existen obligaciones de información, ¿ya? Algunas de las cuales deben ser cumplidas directamente por el interesado, vale decir, el que tiene la inversión, o por la entidad del mercado cambiario que es la encargada de remesar los fondos. Ya estas obligaciones pueden ser periódicas cuando uno tiene inversiones en el extranjero, o también podría ser esporádicas, ¿ya? Cuando ocurre una operación puntual, y estas se especifican en la circular 984, y ahí se las dejo con el link para que después la puedan revisar. En lo que señala en particular es que cuando se mantienen inversiones o valores acumulados, ¿cierto?, por inversiones, depósitos o crédito en el extranjero, por montos superiores a 5 millones de dólares, se debe informar al Banco Central sobre el estado de estas inversiones, de estos depósitos, de estos créditos, ya sea que se hayan realizado o no, ¿cierto? Operaciones de cualquier monto, incluidas también aquellas que han sido realizadas por montos iguales o inferiores a 10.000 dólares. Así que, ojo, cuando hay una inversión importante fuera, cualquier movimiento, incluso aquello inferior a 10.000 dólares, se deben informar. La información tiene que ser reportada al Banco Central de manera trimestral dentro de los 45 días corridos en los cierres de marzo, junio y septiembre. Y dentro de los 60 días corridos siguientes al cierre de diciembre de cada año, ¿ya? Ahí está el link donde encuentran toda esa información. ¿Qué pasa respecto a los contribuyentes sin contabilidad completa? ¿Ya? Este es un tema bien especial, la verdad, porque los contribuyentes sin contabilidad completa, eh, yo diría que están acostumbrados quizá a utilizar solamente el costo corregido y el precio de venta a la fecha de la enajenación, y nada más. Pero la verdad es que hay unas reglas bastante específicas y que también puede ser que sean poco conocidas respecto de la enajenación que efectúan los contribuyentes sin contabilidad completa, ¿ya? Eh, para la determinación del mayor valor, por ejemplo, obtenido en la enajenación de este tipo de inversión en el extranjero, el costo tributario corresponde al valor de adquisición convertido a la moneda nacional, a peso en este caso, ¿cierto? Al tipo de cambio de dicha fecha de la compra, de adquisición, ¿ok? Reajustado por la variación de IPC entre la fecha de adquisición y enajenación, ¿ya? Aplican las normas del artículo 41, número 2 de la ley de la renta. A esto yo le debo restar, ¿cierto?, el precio de venta en moneda extranjera convertido a peso, ¿cierto?, a la fecha de la venta, obviamente, para posteriormente reajustar el mayor valor que se genera en dicha ecuación por la variación de IPC, ¿ya? Ojo, hay que reajustar el mayor valor por la variación de IPC entre la fecha de la venta y el cierre del ejercicio. La norma está en el artículo 33, número 4, ya que es una norma aplicable a aquellos contribuyentes que no deben tributar en primera categoría
según balance general. ¿Ya? Es el requisito, que no tributen en primera categoría según balance general. Aquí yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Hay un par de instrumentos acá. Esto corresponde a una persona natural, un empresario que hizo en el 2015 una repatriación de capitales en el exterior, ¿cierto? Su costo quedó a firme en aquella fecha, ¿cierto? El 10 de septiembre, el precio de compra está ahí en dólares. Ahí está el precio de compra en bruto, ¿cierto? En dólares, por la cantidad de acciones. Podemos ver después, si continuamos en el cuadrito, acá, acá donde está el punto rojo, podemos ver el tipo de cambio. Ese tipo de cambio corresponde a la fecha de repatriación, ¿cierto? Que es cuando los costos quedaron a firme. Aquí está la compra histórica en pesos. Luego voy a reajustar a octubre, que fue la fecha de la venta, el 10 de octubre del 2017. Esta es la corrección monetaria y este es el monto del costo actualizado. ¿Se fijan? Luego me voy por el lado de la venta. Fecha de la venta, 18 de octubre, el precio de venta en dólares, ¿ya? Aquí está la venta bruta, hay unos gastos operacionales y aquí hay una venta neta. Aquí está la ganancia o la pérdida, pero en dólares, ¿cierto? Este es el monto que nos interesa a nosotros, ¿ya? Para convertirlo a peso. Aquí está el tipo de cambio y aquí está el precio de venta en pesos. Aquí está el mayor valor. Luego, ¿qué necesitamos hacer? Actualizar el mayor valor. Desde octubre hasta el cierre. Y aquí tenemos el valor actualizado. ¿Se fijan? Es un procedimiento que es bastante metódico, pero tampoco tiene nada de espectacular. Solamente que hay que tenerlo presente cuando los contribuyentes, clientes, asesorados, tienen inversiones en el extranjero como personas naturales. ¿Ya? Ahí hay que tener más cuidado. Si es como, si es a través de una empresa o de su empresario individual con contabilidad completa, está perfecto. ¿Ya? Utilizarían la primera parte que vimos donde están los asientos contables, corregiría normal, ¿cierto? Como cualquier enajenación de cualquier tipo de bienes. ¿Ya? Ahí se parece más a la norma, ahí se parece mucho más a lo que normalmente enajenamos en Chile. ¿Ya? Aquí, nuevamente repasando cuál es la normativa sobre la renta de fuente extranjera. Como ya les había mencionado, el sistema tributario chileno establece que la tributación de los contribuyentes se produce sobre los incrementos patrimoniales, sean de cualquier origen, ¿ok? Sea que la fuente de estos incrementos patrimoniales esté en nuestro país o esté fuera de él. Ahora bien, el artículo 12 establece, ¿cierto?, que cuando deban computarse la renta de fuente extranjera, y esto como excepción a la regla general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo G, ¿cierto? O sea, más bien, la regla general es que se consideran las rentas líquidas percibidas, ¿ya? Y se excluyen aquellas que no se puede disponer en caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de las agencias, ahí tenemos acá, ahí está el puntero. En el caso de las agencias u otros establecimientos permanentes en el exterior, se considerarán en Chile tanto las rentas percibidas como las devengadas, incluyendo los impuestos a la renta pagada en el extranjero. ¿Ya? Y en ese sentido, la renta de las agencias, que ya no sé la verdad cuántas agencias chilenas habrán en el extranjero, quizá de algunos bancos, se parece mucho a lo que es el reconocimiento de las rentas pasivas. Tiene algo similar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vino a hacer la ley 20.780 en el 2014? Que esto ya no tiene nada nuevo, pero siempre es bueno repasarlo. Que introdujo, ¿cierto?, el artículo 41 letra G, que es una norma de excepción respecto al reconocimiento de la renta de fuente extranjera, estableciendo que éstas se van a reconocer sobre una base percibida o devengada, ¿cierto?, en la medida que se cumplan una serie de condiciones y requisitos. ¿Ya? Entonces, en términos generales, esta norma, ¿qué es lo que dice? Dice que yo voy a tener que reconocer en mi resultado tributario el resultado devengado
por una entidad en el extranjero, ¿ya? Cuando yo como entidad chilena, residente en Chile, ¿cierto? Mantenga en el extranjero una entidad controlada, primero, y segundo, que esta entidad controlada genere rentas pasivas, ¿ya? Para que yo como contribuyente tenga una entidad controlada en el exterior, ¿cierto? Tengo necesariamente tengo necesariamente que mantener un control directo o indirecto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma en relación con el control que deben ejercer los contribuyentes? ¿O qué es lo que se presume? ¿Cuándo existe control? ¿Ya? Cuando posee el contribuyente residente en Chile, en la entidad en el extranjero, el 50% más del capital, del derecho a las utilidades o del derecho a voto, la facultad de elegir o hacer elegir a mayoría de los directores administradores, cuando tiene facultades unilaterales para modificar los estatutos, o facultades unilaterales para modificar o remover a la mayoría de los directores administradores, ¿ya? Hay algunos oficios de impuestos internos que están ahí todavía en veremos si es que continúa ese mismo criterio, pero eh, si bien, si bien es cierto, existen estas hipótesis de control, ¿ya? En los oficios que ahí se mencionan, se ha establecido que no existe una norma de relación, ¿cierto?, entre una persona y su cónyuge o sus parientes, ¿cierto? O sus hijos, por ejemplo, ¿ya? Respecto a las entidades que se mantienen en el exterior, ¿ya? Y en ese sentido, una empresa respecto a la cual es propietaria una persona con su marido, su mujer, más sus hijos, en ese sentido ninguno la estaría controlando. En caso que tuvieran participaciones en partes iguales, no habría control. Sin perjuicio de eso, eh, ¿cuándo se presume que existe control? O sea, la norma está pensando en que hay una presunción, ¿cierto? Por lo tanto, admite una prueba en contrario. Cuando la entidad en el exterior se encuentra constituida, domiciliada o establecida, o sea, residente en un país o territorio de nula o baja tributación. Antes, derechamente, se les decía paraísos fiscales. Hoy el término está cambiando por este de país o territorio de baja tributación, ¿ya? Que no forman parte de la OCDE, obviamente. ¿Ya? La definición de estos países está en la resolución del 2018, eh, y la definición propiamente tal de lo que se entiende por un territorio de baja o nula tributación está en el 41H. ¿Ya? Y la otra presunción que existe es cuando en Chile se tenga directa o indirectamente una opción de compra o de adquisición de una entidad igual a superior al 50% del capital, ¿ya? Si ocurre eso, se va a presumir que yo estoy controlando la entidad. Respecto al concepto de renta pasiva, ¿cierto? Aquellas que se obtienen de la inversión y tenencia de activos, que por definición no requieren la realización de mayores gestiones operativas. Como yo les decía anteriormente, lo que nosotros conocíamos por renta pasiva eh, en el pasado siempre fue una empresa situada en el exterior que controlaba una cuenta en el extranjero o algunas acciones de otras empresas, ¿ya? Pero no tenía personal y tampoco tenía recursos humanos relevantes para su operación, ¿ya? Si las rentas pasivas, en el caso, lo que dice la normativa es que si las rentas pasivas representan el 80% o más del total de los ingresos de la compañía chilena, el total de estos ingresos serán calificados como rentas pasivas, ¿ya? Así que hay que tener en consideración estos límites y las presunciones de control, ¿ya? Respecto a las presunciones legales sobre la entidad controlada en el exterior cuando se encuentran constituidas en un paraíso fiscal, ¿qué es lo que me dice la norma? Que todas las rentas obtenidas por este tipo de entidad van a calificar como pasivas. O sea, si usted tiene una fábrica de plátanos en Caimán, la norma chilena no le va a creer que tiene una fábrica de plátano en Caimán, ¿ya? Va a pensar que la fábrica de plátano en Caimán no es una fábrica de plátano y que toda la renta que genera ese negocio es una renta pasiva, ¿ya? Eh, Adicionalmente, se presume que estas entidades generan también una renta mínima, ¿ya? Por lo tanto, todas las rentas son pasivas y encima existe una presunción de que
debe existir una renta mínima presuntiva, ¿ya? Entonces, que va a determinarse cómo, en función al monto de adquisición de la participación o una especie de BPP, ¿ya? Y la tasa de interés promedio del sistema financiero del país en que se encuentra. Nunca he visto a alguien que haga ese cálculo, la verdad. ¿Cómo se reconocen en Chile las rentas pasivas? ¿Ya? Las rentas pasivas en Chile se reconocen eh, bajo aquí lo que ocurra primero, percibida o devengada, ¿cierto? En proporción a la participación directa o indirecta que posee la entidad en el extranjero, ¿ya? Para efecto de la determinación de esta renta pasiva se aplican las normas contenidas en el artículo 29 al 33. Por lo tanto, se hace una renta líquida de esta sociedad, ¿ya? Entonces, se hace la renta líquida de la sociedad y después se trae hacia la renta líquida chilena, se incorpora. Entonces, de lo anterior se desprende, y esto lo digo más a título personal, se desprende la necesidad de que las entidades tengan una contabilidad fidedigna, ¿no? Porque en caso de cualquier cosa, si yo tengo, bueno, las pérdidas no las puedo utilizar, pero de igual manera, si tengo que determinar una renta del artículo 29 al 33, podría ser lógico que me pidan los respaldos de esa renta líquida, ¿ok? Entonces, como consejo, y yo sé que a muchos inversionistas les parece algo súper descabellado tener una contabilidad de las empresas afuera, pero si son relevantes los ingresos y si son relevantes los gastos también, creo que hace sentido llevar contabilidad para poder determinar una renta líquida un poco más, un poco más depurada, ¿ya? Entonces, una vez determinada la renta líquida imponible extranjera, ¿ya? Bajo la norma 41G, esta se va a encontrar afecta al régimen general, por lo tanto se va a incorporar en mi resultado, en mi resultado tributario de primera categoría, ¿ya? Se va a grabar, por lo tanto, con primera categoría o con global complementario adicional. ¿Por qué? Porque va a estar formando parte de este conjunto de ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera, ¿ya? Veo que alguien está haciendo preguntas por los fondos. Vamos a hablar de los fondos en un ratito. El resultado se determinará, ¿cierto? Me salté una. Si se determina la pérdida, como les había dicho, si se determina una pérdida, no es posible de reconocer en Chile. La verdad que la norma no deja mucho espacio para no deja mucho espacio para innovar en ese sentido. Francamente, ustedes leen y dice la pérdida no se puede utilizar. No da mucha explicación, la verdad. Si existen gastos comunes incurridos por la entidad controlada en el exterior, para la obtención de las rentas pasivas, ¿ya? Y para las no pasivas se rebajan en forma proporcional, ¿ya? Acordémonos de la circular de la proporcionalidad de los gastos de las acciones 107, ¿ya? ¿Se acuerdan? Que hay que hacer una proporcionalidad, yo creo que va por ahí un poco. Va por ahí en el fondo la mecánica, ¿ya? El resultado se determinará en base a la moneda del país respectivo, convirtiéndose a la moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, ¿ya? Lo normal es que esto sea en dólares, ¿ya? Que la contabilidad que tiene la empresa, al menos en los casos que he visto yo, pese a que no estén en países anglosajones, la contabilidad igualmente se lleva en dólar, ¿ya? En dólar americano. Los controladores en Chile deben aplicar, ¿cierto?, las normas de tributación del artículo 21, ¿ya? Vale decir, a la entidad del exterior. O sea, si la entidad en el exterior, aparte de tener rentas, igualmente no puede tener no sé, si tiene un Ferrari que lo ocupa el Junior, que le corta el pasto a la casa, donde está el bote, yo creo que eso va a ser gasto rechazado, ¿ya? Muy probablemente. Entonces, no formarán parte, como habíamos hablado antes, de los PPM, los ingresos brutos de fuente extranjera, que deban considerarse percibidos o vengados bajo esta norma, ¿ok? Ahora, yo hago la pregunta solamente, ¿serán solo aquellos del 41A, letra F? Porque los del 41A, letra F, son los del 40, son algunas rentas pasivas del 41G, ¿ya? Por lo tanto, como pregunta. Tengo derecho efectivamente a los créditos pagados en el exterior y obviamente cuando la renta yo la percibo, no corresponderá afectarla nuevamente con impuestos, ¿ya? ¿En qué casos no aplica este artículo 41G? Cuando las rentas pasivas no exceden
del 10% de los ingresos totales del ejercicio según el artículo 29, o sea, ingresos brutos. Cuando el valor de los activos susceptibles de producir las rentas pasivas no exceden de un 20% del total de los activos, ¿ya? Anual o en la proporción que permanecen en el año, ¿ok? Cuando las rentas pasivas se han grabado con una tasa efectiva igual o superior a un 30% en el país donde se encuentran domiciliadas, constituidas o establecidas. Pensemos que es muy poco probable que las rentas pasivas se afecten con una tasa de 30% en Caimán, ¿ya? Esto sí puede pasar, por ejemplo, en una renta que proviene de Perú, donde la tasa es 29,5 y también la tasa de salida es un 5% más, por lo tanto estoy pagando más de un 30%, ¿ya? Y aparte tenemos convenio con ellos, así que no habría problema. Entiendo que para cuantificar el 30%, que una vez lo conversé con algún colega, es que la tasa debiera combinar la tasa de impuestos finales más la tasa corporativa, ¿ya? Debiera sumar para este 30%. Cuando las rentas pasivas no excedan las 2.400 UF en total al término del ejercicio, tampoco se reconocerían en Chile, ¿ok? Respecto a las obligaciones de información de las rentas de las inversiones exteriores, artículo 14, letra A número 7, letra E minúscula, establece que las inversiones realizadas en el extranjero, ¿cierto?, durante el año comercial anterior, deberán ser informadas con indicación del monto y tipo de inversión, del país o territorio, en caso de tratarse de acciones, cuotas, derechos, el porcentaje de participación en el capital de la sociedad o entidad constituida en el extranjero, o el destino de los fondos invertidos, ¿cierto? Así como cualquier otra información adicional que el Servicio de Impuestos Internos determine. Esto está orientado principalmente a la Declaración Jurada 1929, que, como habíamos dicho antes, tiene esta dualidad respecto a los que utilizan el crédito versus aquellos que solamente informan que tienen una renta en el extranjero, o sea, que tienen una inversión en el extranjero, perdón. Eh, Puesto que la mayoría de las que al menos en la práctica he visto se han presentado con fecha junio, ¿ya? Paraguay y Uruguay no son paraísos fiscales. Tenemos un convenio incluso con Uruguay. En poquito tiempo más Uruguay va a ser paraíso. En el referido formulario, ¿cierto?, que es la 1929, se debe indicar el monto, el tipo de inversión. Para aquellos que han llenado esta declaración jurada, me entenderán que es realmente un parto llenarla y es un parto leer las cartolas del exterior, ¿ya?, para poder traspasar la información. Así que yo no sé, ojalá que el servicio pueda simplificar un poco esta cuestión, pero lo veo difícil. La verdad que es bien complicada. Es bien complicada en la práctica. O sea, suena bonito todo lo que está en la DJ, ¿eh? Suena bonito si te lo mandaran de esa forma, ¿ya? Entonces, este formulario debe indicar el monto y el tipo de inversión, el país donde está, ¿cierto? En el caso de tratarse de acciones, lo mismo, ¿cierto? ¿Cuáles son las multas? Van desde las 10 a las 50 UTAs con tope del 15% del capital propio o el 5% del capital efectivo, lo que sea mayor. Si el 5% del capital efectivo es mayor al 15%, eh, lo mismo, se utiliza ese. Sistemas de créditos. ¿Cuáles son los sistemas de créditos que nosotros tenemos? Nosotros tenemos hoy día los créditos bilaterales y los unilaterales, ¿cierto? En algunos países podría darse que recíprocamente no tengamos estos créditos, no tengamos créditos de doble tributación. Por ejemplo, puede ser que si yo percibo rentas de Perú, o pongamos el ejemplo de Bolivia mejor, puede resultar que los impuestos que pagué yo en Bolivia sean acreditables en Chile, pero no así si en Bolivia alguien percibe rentas chilenas. Puede que ahí no le respeten, no le respeten los créditos pagados, los impuestos pagados acá como crédito. Entonces ahí es cuando uno dice, en ciertas oportunidades sí hay créditos que son solamente unilaterales y en los demás casos, que en la mayoría de los países OCDE con los cuales Chile tiene convenio, existe bilateralidad, ¿ya? Entonces, en base a lo que antes era el 41C, que yo les comentaba,
El 41A lo que hizo ahora fue refundir, en el fondo, toda la normativa de tributación internacional respecto de las normas y respecto de los créditos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el 41A? Los contribuyentes o entidades domiciliadas residentes o constituidos o establecidos en Chile que obtengan rentas que hayan soportado impuestos en el extranjero. ¿Ya? Que obtengan rentas soportadas que hayan soportado impuestos en el extranjero es relevante el concepto, porque anteriormente el artículo 41A señalaba que los que podían tener acceso al crédito eran aquellos contribuyentes que habían obtenido de parte de sociedades, concepto sociedades. Entonces, si tú recibías dividendos de un fondo, no podías utilizar los créditos, ¿ya? Al menos en la práctica. Salvo que le hubieras ido a pelear al servicio. Yo desconozco, la verdad, si alguien lo hizo, que lo cuente. Por lo tanto, en este caso lo que se está diciendo es, ahora cualquiera puede utilizar los créditos, cualquiera que perciba rentas que hayan pagado impuestos fuera. ¿Ya? Y se especifica también más adelante que se puede utilizar tanto el primer nivel como, o sea, de un nivel afuera y también de un segundo nivel afuera. Entonces, lo importante acá es que el 41A vigente ya no limita que las sociedades los contribuyentes deban obtener rentas que provengan de una sociedad. ¿Ya? Debe ser una renta, en definitiva, nada más. Entonces, el 41A lo que establece es que no establece una forma de determinar los impuestos sobre la renta extranjera, sino que establece una mecánica que es tributaria contable, ahí tiene un mix, para determinar el crédito por impuestos pagados en extranjero y cómo se deben hacer valer en Chile. Aquí yo creo que es muy relevante hacer un especial hincapié en que los créditos por renta de fuente extranjera, al tratarse en el fondo de activos tributables, es muy relevante que estos activos tributables sean registrados correctamente en la contabilidad. ¿Y por qué? Precisamente porque estaba viendo que va a haber por ahí una presentación de la migración de los balances tributarios a IFRS. En algún minuto, los Family Office, que como bien sabemos llevan una contabilidad que es bastante tributaria o bastante tipo PCGA, en algún minuto esas contabilidades van a tener que migrar a una contabilidad más sofisticada, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, los contadores que acompañan a esas compañías, a esos family office, probablemente van a tener que empezar a aplicar otro tipo de prácticas contables. Entonces, en ese contexto, yo creo que es bueno empezar a mirar las operaciones en el extranjero y empezar a registrarlas con mucho cuidado también respecto al reconocimiento de los créditos. ¿Cuáles son los tipos de rentas que el 41A reconoce que podrían generarle al contribuyente créditos por renta de fuente extranjera? ¿Ya? Dividendos, rentas por el uso de intangibles, marcas, patentes, fórmulas, rentas por la prestación de servicios profesionales o técnicos, rentas clasificadas en el artículo 42, número 1, rentas de establecimientos permanentes, ¿ya? Rentas pasivas, y ahí está lo que les digo yo, la letra F, que si bien dice rentas pasivas, pero en cuanto correspondan a las rentas que se refieren las mismas letras de acá, la A, la B y la G, dividendos, intangibles y otras rentas provenientes de un país con convenio. Importante, que también este tema lo hemos conversado con algunos amigos, es que los intereses percibidos del exterior quedaron fuera del convenio. ¿Ya? O sea, si una empresa residente en Chile le hizo un préstamo a su filial en X país, y la filial le está pagando intereses todos los años o todos los meses, cosa que es poco probable, pero supongamos que está pagando los intereses, eh, esos intereses, si tuviera una retención en la fuente, no van a tener derecho al crédito por la pagado en el extranjero. ¿Ya? ¿Cómo se determina el monto del crédito por impuestos soportado en el extranjero? Si no se entiende mucho esta parte es porque en realidad es así, no se entiende mucho al leerlo en la ley.
¿Y por qué no se entiende mucho? Porque la verdad que tiene distintos topes que se van cruzando entre ellos. Por lo tanto, es necesario probablemente que uno lea esta cuestión más de una vez. ¿Ya? El crédito total disponible, según establece el artículo 41A, corresponde a los impuestos soportados en el extranjero, el cual no puede exceder de la cantidad menor entre el tope individual y el tope global. Allá entonces tendremos que ir a determinar el tope global y el tope individual. ¿Qué es lo que se entiende por tope individual? Nuevamente, comparar la cantidad menor entre el impuesto efectivamente pagado en el extranjero y un 35% sobre la renta bruta de cada tipo de renta grabada en el exterior, considerada de forma separada. ¿Ya? Luego, el tope global. Sorry, tenía una solicitud para no sé qué cosa, no caché. Luego tenemos el tope global, que ¿a qué corresponde? Corresponde al 35% de la cantidad que resulte de sumar a la renta neta, descontada, ¿cierto?, los gastos de cada ejercicio, la cantidad menor de los impuestos soportados en el extranjero y el tope individual. ¿Ya? En términos simples, tratando de ser en términos simples, la renta neta, ¿cierto?, corresponde a la renta líquida percibida por el contribuyente menos los gastos necesarios para producir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Que existe una comparación que debemos hacer necesariamente entre el impuesto que yo pagué afuera versus el tope individual y el global, el menor. ¿Ok? Entonces, primero voy a determinar el tope individual, que finalmente es nuevamente el impuesto soportado en el extranjero o el 35% de la renta bruta, y el tope global, que viene siendo el 35% de la renta neta. ¿Ok? Lo voy a repetir dos veces nomás, porque la verdad que si no me voy a seguir enredando. Tenemos un caso 1. Aquí vamos a comparar qué es lo que sucedía antes, qué es lo que sucede ahora. Aquí le extiendo cierto mi gratitud también a Cristian Fuentes, que me ha colaborado con estos mapitas conceptuales, con estos ejercicios. Este caso número 1 lo que trata en el fondo es de una empresa chilena que invierte en un fondo que está en Luxemburgo, y ese fondo que está en Luxemburgo a su vez invierte en una sociedad canadiense. ¿Ya? La pregunta que se hace ahí, bien simple, es: ¿califica como sociedad el fondo? ¿Ya? La sociedad canadiense, por su parte, pagó un impuesto corporativo, ¿cierto? De 27%, equivalente a 2.700, vamos a pensar en dólares, ¿cierto? No vamos a pensar en 2.700 pesos, sino ¿para qué hacemos todo este ejercicio? Ni siquiera 2.700 millones, pensemos. Y la remesa líquida, posterior a haber aplicado el 27%, se va a afectar con una retención del 5%, equivalente a 365 pesos, distribuyéndose entonces una renta neta de 6.935. Total de impuestos pagados, 3.065. Entonces, ¿qué es lo que ocurría antes de la 21.210 y qué es lo que ocurre ahora? Yo aquí, y aquí un poco uno se está matriculando con esto porque no hay circular. Entonces, si hay algo malo aquí y en 6 meses más la circular dice otra cosa, entonces, bajo la óptica del artículo 41A, ¿qué es lo que pasaba? El artículo 41A no me permitía usar los créditos pagados por la entidad en Canadá, porque los dividendos habían sido distribuidos ¿por quién? Por un fondo, no por una sociedad. ¿Ok? Por el contrario, me convenía más que fuese una 41G, porque la 41G se remitía hasta, eh, se remitía hasta, perdón, la 41G se remitía
al artículo 41A, letra B. Y por lo tanto, 41A, letra B, me permitía utilizar la tasa vigente de impuesto a la renta. ¿Ok? Sin perjuicio de que la sociedad había pagado 3.065, ¿cierto? El tope de la tasa vigente, del factor de la tasa vigente, del 0.369863, que es la tasa 27, me permitía usar 2.065 contra el impuesto a la renta y el diferencial contra el global. ¿Ya? Entonces el impuesto a la renta estaba totalmente completo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Con la norma de la ley 21.210, lo que puedo hacer es utilizar, eh, creo que aquí se me pasaron las fechas de la situación, de ir a hacer desde el 1 de enero. ¿Ya? Ahí para que lo tengamos en cuenta, yo después lo puedo modificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la 21.210? Con el nuevo artículo 41A que condensa todas estas normas, como lo habíamos dicho, ahora yo tengo derecho a utilizar, no importa quién distribuya. O sea, no importa si es un fondo, no importa si es no sé, llámenle como quieran, si es un trust o lo que sea, pero me está distribuyendo alguien rentas que pagaron impuestos. Eso es todo. Me están distribuyendo rentas que pagaron impuestos en el extranjero. ¿Ya? Por lo tanto, eh, yo tranquilamente voy a hacer mi renta neta de fuente extranjera, le voy a imputar los gastos, voy a determinar si el 35% es mayor o menor que los impuestos pagados fuera, y finalmente me doy cuenta que el 35% es menor. Por lo tanto, voy a utilizar el 35% de los impuestos pagados en el extranjero. ¿Qué mejor? Así que quedamos súper bien con eso. Entonces, aquí están las preguntas del caso. ¿Qué cambió? Si antes era 41A letra A, ¿por qué no había opción de crédito? La norma señalaba el término sociedades, quedémonos con eso. ¿Ya? Pero eso está en el pasado. ¿Ya? La norma de hoy día es mucho mejor. ¿Por qué tenía que ser 41G y tenía que haber control? Entonces, lo que la norma decía, la norma del 41G antiguo, es que para efecto de utilizar el crédito te tenías que remitir al artículo 41A letra B. ¿Y qué es lo que te decía el 41A letra B? Dale nomás, utiliza el crédito, pero con la tasa vigente. Entonces a veces convenía mejor que fuese una entidad controlada a que fuese una inversión activa, por así decirlo, productiva. El segundo caso, este segundo caso, lo que retrata es una sociedad que está constituida en Chile, la primera, ¿ya? Que tiene una inversión en una sociedad en Luxemburgo. Y esta sociedad en Luxemburgo, a su turno, eh, tiene, ¿cierto?, como matriz a una sociedad chilena. Entonces da la vuelta. Aunque no lo crean, puede ser posible. Entonces las utilidades que se fueron remesadas desde Chile hasta Luxemburgo, ¿ya? Por 10.000 en este caso, se grabaron con el 27%, se grabaron con el impuesto adicional, o en este caso con el. Seguramente, no, aquí seguramente lo hice le puse tasa 40. Ya, pero le puse tasa 40 pensando en global complementario. El total de impuestos pagados en Chile fue de 40, ¿ya? Y asumiendo que las rentas en Luxemburgo no van a tributar en el fondo con impuestos finales, porque van a pasar de manera transparente, ¿ok? La Chile Holco va a recibir la misma cantidad que recibió la de Luxemburgo, ¿ok? Los mismos 6.000, ¿ok? Entonces, las utilidades percibidas, la hice todas con 40%. Las utilidades percibidas entonces son de 6.000, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba con el 41A? La verdad que el 41A, si nosotros lo miramos, era un artículo bien nefasto, la verdad. Era poco beneficioso. Porque en el caso que estamos viendo nosotros ahora, las sociedades pagaron un impuesto en Chile, un impuesto adicional y un impuesto corporativo, ¿ya? Y por lo tanto, el artículo 41A en el pasado no me permitía hacer uso de esos créditos, porque eran por impuestos pagados en Chile.
¿ya? Pero a nuestros amigos que tenían rentas pasivas sí le permitía. Por lo tanto, ellos volvían a utilizar, ¿cierto?, con tasa vigente el crédito pagado en Chile, ¿ya? Porque la misma norma de manera explícita en el artículo 41A letra B les permitía. ¿Y qué es lo que pasa hoy? La nueva norma del artículo 41A nos permite hacer uso de los créditos, de los impuestos pagados en Chile tuvieron su, cuando estos impuestos pagados en el extranjero tuvieron su origen en un impuesto, en una renta chilena. ¿Ok? Es un poco enredado decirlo, la verdad, pero cuando estas utilidades que se recibieron en Chile, en su origen, hayan pagado impuestos también en Chile, ¿ya? Ese crédito se puede utilizar. ¿Ya? Y lo que tenemos finalmente es que la renta no vuelve a pagar impuestos acá. ¿Ya? Probablemente va a pagar el global complementario. Entonces, ¿cuál es la norma que hoy está vigente en el artículo 41, número 2, letra D? ¿Ya? La nueva norma dice que dará derecho a crédito el impuesto adicional de esta ley cuando las rentas que deban reconocerse en Chile correspondan en su origen a rentas de fuente chilena obtenidas por contribuyentes o entidades sin domicilio o residencia en el país. O sea, tienen que pasar por fuera y después volver a Chile. Ahí voy a poder tener derecho a utilizar el impuesto adicional que en su origen pagaron esta renta. ¿Ok? El caso 3 ahora sí corresponde a una sociedad que es de Luxemburgo, ¿ya? No como el primer caso, que era un fondo. Ahora sí es una sociedad en donde estamos hablando de lo mismo. Una sociedad en Canadá distribuye dividendos y estos dividendos pasan por Luxemburgo, en Luxemburgo no se graban y de Luxemburgo llegan a Chile. La sociedad canadiense pagó los mismos impuestos, pero ahora tenemos que existe una diferencia. ¿Por qué? Porque el 41A, en este caso sí podríamos hacer uso del crédito, debido a que estos dividendos provendrían de una sociedad, no de un fondo. ¿Ok? Respecto del 41G, la norma se mantiene, se puede hacer uso de esos créditos, ¿ya? Si fuese una renta pasiva, ¿ok? Bajo la misma modalidad de utilización del crédito por impuesto de primera categoría, del factor de crédito por impuesto de primera categoría. Y en el caso de la normativa nueva, quedamos similar. ¿Por qué? Porque se puede reconocer el impuesto con los topes que ya comentamos anteriormente, del 35%. ¿Ya? Y como el 35% es menor al impuesto pagado en Canadá, esta sociedad solamente va a utilizar el tope, que son los 3.065. ¿Ya? Todos estos ejercicios van a estar disponibles después para que no se preocupen. Entonces, en el caso 3, ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué no siendo controlador convenía más, cierto? ¿Hay diferencia en aplicar el 41A letra A en vez del 41A letra B antiguo? Y sí, había una diferencia, ¿cierto? Porque hoy, efectivamente, el 41A me permite utilizar estos créditos indirectos cuando tengo un dividendo proveniente de una sociedad. Anteriormente tenía dividendos provenientes de un fondo. Por lo tanto, como un fondo no era sociedad, no tenía la posibilidad de utilizar estos créditos. Importante también en estos casos, como lo hablábamos antes cuando mostramos las rentas obtenidas por personas naturales, sin contabilidad, ¿ya? Importante también los créditos para los contribuyentes del global complementario, cuando estos se imputan, ¿cierto?, en su formulario anual. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la norma? La norma establece que los contribuyentes que estén domiciliados o residentes en Chile y que perciban rentas, que soportaron impuestos en el extranjero, que estén clasificadas en el 42, número 2, ¿ya? Que es el 42, número 2, contribuyente del impuesto global complementario, podrán imputar como crédito contra el impuesto establecido en el artículo 52 los soportados en el extranjero. ¿Ya? Respecto a esas rentas, esa palabra es muy importante.
los impuestos soportados en el extranjero respecto de dichas rentas. Por lo tanto, el impuesto que yo pagué en el extranjero es aplicable solamente respecto del conjunto de rentas extranjeras. No puedo utilizarlo en el global complementario contra el conjunto de rentas de fuente mundial. ¿Ya? Eso no es posible. ¿Ya? El crédito anual por los impuestos soportados en extranjeros deberá ser imputado contra el impuesto global complementario que se calcule sobre la renta imponible determinado de conformidad con el número 3 de este artículo. El número 3 de este artículo es el que estábamos viendo antes con los famosos topes globales y topes individuales. ¿Ya? El remanente de crédito que se determine, como es usual, no dará derecho a crédito, no dará derecho a devolución o imputación contra otros impuestos, ni tampoco podrá recuperarse en ejercicios posteriores. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la circular 44 del 2017 respecto a los contribuyentes del impuesto global complementario? Y es lo que yo les hacía mención y que está destacado acá, respecto de dichas rentas. Una frase piola, pero que es bien potente. La circular dice que el crédito por impuestos pagados en el extranjero solo podrá ser imputado en contra del impuesto global complementario si se hubiera determinado sobre las rentas grabadas en el extranjero, solo contra esas rentas. Lo anterior atendido los argumentos indicados en el literal cuarto de la letra B anterior de esa circular, ¿cierto? Los que también resultan aplicables tratándose de este impuesto. Según se desprende de la última parte del inciso penúltimo del artículo 41C de la ley. Ojo con esto, porque el 41C de la ley, 41C número 3 de la ley ya no existe. Por lo tanto, las menciones que se entiendan hechas a ese artículo muy probablemente van a tener que ser reenviadas hacia otro artículo. ¿Ya? Pero que, en definitiva, ¿qué es lo que decía? Que igual derecho a imputación y a devolución tendrán los contribuyentes afectos al impuesto global complementario que tenga renta sujeta a doble tributación. ¿Ya? Curioso que diga eso, que diga tendrán derecho a imputación y a devolución. De no limitarse la imputación del crédito por el impuesto pagado en el extranjero, en los términos referidos, ¿ya? ¿En qué términos referidos? Sobre rentas grabadas en el extranjero. Se permitiría que los impuestos pagados en el extranjero sirvan para dejar de pagar impuestos chilenos por otras rentas obtenidas en Chile y que no se afectaron con la doble tributación, obviamente. Cuestión que se contrapone con la finalidad de la nueva letra D del artículo 41A, ¿ya? Que no es otra cosa que evitar o aminorar la doble tributación internacional. Ya te está diciendo en el fondo, si tú tienes rentas chilenas y rentas extranjeras y tienes créditos pagados fuera, vas a tener que proporcionalizar el crédito. ¿Ya? Entonces, aquí yo les traía solamente un breve análisis de un ejercicio que está en la misma circular 44, ¿ya? En donde se estipula o se establece, ¿cierto?, una serie de rentas, tanto nacionales como extranjeras, una serie de gastos también asociados a las rentas nacionales y extranjeras, y también los impuestos retenidos en el exterior. ¿Ya? Básicamente, lo que, lo que primero deberíamos hacer, ¿ya? Y esto lo debiera recoger la nueva circular que trate de estos temas, porque obviamente tiene que hacer mención a un nuevo artículo. Si el 41C no existe, no puede seguir haciendo referencia al 41C. Y aún más considerando que los topes de este ejercicio son del 32%. Y hoy tenemos topes del 35%. ¿Ok? Entonces, pero la mecánica, sin perjuicio de eso, la mecánica se mantiene. La mecánica de determinación, eso no va a cambiar. Entonces, el cálculo del crédito por IP, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Determinar cuáles fueron los impuestos que yo pagué efectivamente en el extranjero, luego hacer este cálculo del tope del 32 o del 35, determinar cuál de ellos es menor y compararlo con la RENFE. La RENFE que es básicamente la renta líquida menos los gastos. ¿Ya? Y aquí viene lo bueno. Y esto lo he visto muy pocas veces que lo haya hecho un cliente. ¿Sí? Pregúntenle a sus clientes si es que a los que han hecho mucho uso de renta de fuente extranjera, de créditos por renta de fuente extranjera, porque tiene cierta relevancia hacer esta proporcionalidad.
Primero tomamos los honorarios o todas las rentas por honorario, ¿cierto? Que como bien sabemos van en el reverso del formulario 22. Vamos a tomar los honorarios fuente nacional, ¿ya? Vamos a imputarle los gastos y vamos a obtener una renta neta nacional, ¿ok? Luego vamos a tomar los honorarios de fuente extranjera que se grabaron en el extranjero, ¿ya? Vamos a tener un incremento por el impuesto pagado en el exterior, que ya lo determinamos anteriormente, y también vamos a imputarle los gastos asociados. Una vez que tenemos esa renta, vamos a definir cuánto pesa el honorario nacional y cuánto pesa el honorario extranjero o la renta extranjera. Entonces lo que tenemos en el ejemplo es que el nacional pesa un 78% aproximadamente y la renta neta de fuente extranjera pesa un 21%. ¿Qué es lo que se determina entonces? Lo que yo voy a ir a determinar es la suma de ambas rentas, es 55 millones. Esa es la renta global. ¿Cuál es el impuesto global complementario asociado a esa renta? 7.133.000. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proporcionalizar el impuesto global complementario y voy a decir cuánto global complementario de estos 7 millones le corresponde a la renta de fuente extranjera. 1.519.000. Perfecto, 1.519.000. ¿Cuánto era el crédito que yo determiné arriba asociado a la renta de fuente extranjera? 3.009.000. ¿Ya? Entonces, lo que dice el Servicio de Impuesto Interno es, si usted imputara los 3.009.000 contra los 7 millones del global complementario, estaría en el fondo beneficiando el impuesto global complementario asociado a rentas de fuente nacional. Por lo tanto, no haga eso, proporcionalice. Y ahí es donde nace esta proporcionalidad y finalmente lo que gatilla es que yo no pueda utilizar los 3.915.000, sino que tenga que utilizar 3.915.000 menos 1.519.000 y termino pagando un global complementario o sea, termino utilizando un impuesto contra el global complementario respecto de esas rentas por 2.300.000, ¿ya? Baja entonces el IPE. Hasta ahí está la presentación. Espero, tenemos 1 hora 15, estamos poco pasados del tiempo de 1 hora. Voy a verificar algunas preguntas a continuación, pero primero quería hablarles sobre una cosa importante, si me permiten, que lo voy a compartir de inmediato, y que se trata de el diploma de la universidad. Solamente vamos a pasar el comentario les vamos a, les vamos a mostrar solamente algunas cositas para que ustedes vean si les gusta, si están interesados y puedan matricularse. Entonces, el diplomado en tributación del año 2020, ¿cierto? Que ya parte ahora en septiembre, ¿cierto? Está por el querido colega, dirigido por el querido colega Gonzalo Polanco, ¿cierto? Que tiene un cuerpo académico de primer nivel, ¿cierto? Eh, Funcionarios de impuestos internos, exfuncionarios de impuestos internos también participan del grupo, y destacados profesionales del mundo legal y tributario, ¿cierto? Las clases parten desde el 1 de septiembre al 21 de enero de 2021, los días martes y jueves desde las 6:30 hasta las 21:30, ¿ya? Este lo va a quedar disponible en la página de uejecutivos.cl, en donde pueden encontrar, ¿cierto?, más detalles y escribirle a la Lorena, que amablemente los va a ayudar
con todas sus dudas, ¿ya? Y lo otro, para terminar la presentación, comentarles que eh, nuestra asociación, Linked Access, ya está a puertas de ser lanzada oficialmente. Tenemos en curso, ¿cierto? Ya casi es un hecho que vamos a tener la publicación de nuestra sociedad de nuestra asociación dentro de las próximas semanas, para que nos sigan en redes sociales, todas las redes sociales posibles. Eh, Giselle me podría apoyar con todas las redes sociales en el chat del, de la presentación, pero en definitiva lo que nosotros hacemos es a través a través de LinkedIn, a través de Facebook, YouTube y a través de Instagram también, es subir información gratuita respecto de los temas tributarios que son los más contingentes del momento. Hacemos exposiciones gratuitas todos los viernes también, eh, con invitados, con profesionales de primer nivel. Aquí esto está abierto tanto a funcionarios públicos como a profesionales que ejerzan de manera privada la disciplina. Así que eso, los invitamos a formar parte de la asociación. Algunas preguntas del chat, voy a tratar de leer algunas de acá. Voy a irme bien arriba porque hubo harta conversa. A ver. La sesión queda grabada y se sube a YouTube después. Así que ahí está el enlace en el chat. Consulta dice, en el caso que reciben en Chile pagos de fuente extranjera por comisiones de un trabajo realizado, ¿cómo se regulariza tributariamente ese dinero? Todo va a depender de quién prestó el servicio, si lo prestó una comisionista persona natural o fue una sociedad. Va a depender también del documento que tiene que emitir. Y ojo que podría haber un tema de IVA también involucrado ahí. ¿Qué más tenemos? Salvo que sea una comisión por servicio de exportación. Evelyn dice que en relación a los documentos necesarios para acreditar los créditos, ¿en qué parte de la normativa se encuentran los requisitos? Me ha sucedido en fiscalizaciones que ninguno de los documentos presentados han sido suficientes. Copias, actas de pago, pago de fondos. La verdad que es muy raro lo que dice, es muy raro que no te hayan aceptado esos documentos. Yo la verdad que los veo bastante suficientes. En el artículo 41A, en la parte final, están los requisitos, pero también están en la diapositiva, ¿ya? Y son bastante menos que antes, me parece. Cuando compro dólares, debo declarar esta compra en el Banco Central. Lo que pasa es que la compra y venta de moneda, de moneda extranjera, cuando es hecha acá en Chile, es informada por el mismo banco. Por el mismo banco. Entonces, en la declaración jurada de terceros, va a quedar informada con compra y venta de moneda extranjera. Y tú el diferencial eventualmente lo tendrías que tener registrado como ingreso o como gasto, si es una compañía. Estoy pensando en un chileno retornado que decide vender una propiedad en el exterior y traer producto de la venta de esa propiedad. Hay un efecto renta. La verdad que no hay efecto renta porque si esas platas vienen tributadas, no hay ningún problema. Si tú las vuelves a invertir en Chile, el fruto de esas rentas va a tener que tributar de nuevo. Pero si tú llegas a Chile con esa plata y te compras otra casa, no tienes nada que declarar. Esa plata ya tributó. En el caso de inversiones en fondos,
de inversión extranjero tendrían derecho a utilizar, sí, tienes derecho a utilizarlo. Lo que pasa es que es, eh, es muy complicado para los fondos nacionales o para los bancos de inversión nacionales ponerse de acuerdo con los fondos extranjeros en la información que necesitamos acá. La verdad que eso es lo complejo. Por eso muchas veces se deja pasar los impuestos pagados en Estados Unidos por fondos o por acciones, ¿ya? Cuando no es relevante el monto. No se reconoce la pérdida en Chile, pero es gasto tributario en la empresa extranjera como pérdida de arrastre. Ahí no sabría decirte porque eso está determinado por las normas de la sociedad donde, o sea, por las normas donde reside la sociedad. No me ha tocado ver ese caso. Paraguay igual ya, hablamos de lo de Paraguay y Uruguay. Paraguay, Paraguay es todo falso. ¿Qué pasa con aquellos impuestos retenidos? ¿Qué pasa con aquellos impuestos retenidos en el exterior anterior al 2018 y acumulado del 2012? Si la inversión se registra en el RIE en una fecha posterior indicada a la resolución, se puede utilizar estos créditos de manera acumulada. La creación de renta. No deberán tener. No, no, no. Hay una norma que establece la acumulación de estos créditos. No me acuerdo en este momento la circular, pero hay una circular que establece cómo se deben ir acumulando estos créditos, por ejemplo, en una situación de pérdida. No me acuerdo si es la 48, ¿ya? O otra, distinta. Esa misma. Gracias, Cristian. Sí, o sea, no se preocupe que no va a perder los créditos, pero tiene que tener ojo con el registro, con el RIE. ¿Qué más tenemos? Un venezolano que se vino a Chile y tenía fondos en el exterior, ¿debería ya contabilidad para efecto de acreditar la renta? No, para nada. Si ya tributó por esa renta, ya tributó nomás. No se preocupe. ¿Qué se sabe de tratados con India? El tratado con India se firmó hace poco, ¿no? Hace poco, se firmó hace pocas semanas. ¿Cómo se deben tratar los impuestos efectivamente retenidos y pagados en países sin convenio? Cuyos ingresos son 100% devengados, pero no percibidos. Servicio facturado a Colombia. ¿Ok? Suponga un servicio facturado a Colombia y que Colombia todavía no te paga y te retuvo impuestos. Entonces yo debería controlar el impuesto pagado en Colombia como activo, ¿ya? Recordemos que con Colombia tenemos convenio. Sí, si Perú te reparte dividendos a Chile, sí, tienes que tener el RIE actualizado para poder ocupar el crédito y llenar la DJ 1929 al 31 de marzo. Todos los contribuyentes pueden utilizar el crédito contra primera categoría, independiente del régimen. No hay limitación por régimen. Eh, ah, Rodrigo dice, ¿por qué se mencionó recién que Uruguay en breve pasará a ser considerado paraíso fiscal? Eso es un tema del expositor. ¿Ya? Lo que pasa es que Paraguay está en una campaña muy fuerte de traer inversión extranjera. Entonces está entregando estos holiday tax que van a permitir que por varios años las empresas tengan una especie de L600, pero tienes que tener residencia allá. O sea, hay que comprarse una casita en Buenos Aires, o sea, en Uruguay, una casita en Punta del Este. Y ahí vas a poder tener inversiones allá por un mínimo y hacer uso de las tasas rebajadas. La verdad que se ve conveniente, pero hay que ver bien cómo va a funcionar el tema de residencia. La Evelyn, lo mismo que te habíamos dicho delante, tienes que revisar la circular para ver hasta cuáles son los requisitos para el arrastre, pero no tiene límite, entiendo yo. No recuerdo bien, la verdad, de ese límite de años. No tiene. No tiene, ¿cierto? Perfecto. Gracias, Cristian. Cristian es como el patito Fres. Se me cayó el carnet. De verde, ese ya más viejo.
Cuando recibes un dividendo de una sociedad chilena, mira, esto lo pregunté en un grupo en la mañana. Justamente lo que pregunta Diego acá, cuando recibes un dividendo de una sociedad chilena que venga de una renta de fuente extranjera con crédito declarado en el registro empresarial, como crédito no, no se puede. El crédito por renta de fuente extranjera, el IPE, no se puede solicitar en devolución, porque son impuestos que no se han pagado en Chile. ¿Ya? No así la pérdida cuando está compuesta de, eh, de gastos, por ejemplo, supongamos que tienes una pérdida para efectos tributarios chilenos, pero dentro de la pérdida hay dividendos que están formando parte de esa pérdida. No, ahí no habría problema, sería normal. Y Déjame. una acotación en eso, Adelante. eh, Jorgito Bebía, es más que nada, ojo que ahí la parte que se puede activar dentro del total de activos o dentro del capital propio tributario, para que el IP saque la parte que se puede usar contra el impuesto de primera categoría. O sea, si hay una parte Sí. que obviamente está dentro de los límites, pero por algún X motivo hay otro crédito que se puede imputar primero antes que ese, lo perdió y no tiene que activar absolutamente nada. Siempre se activa la parte que es utilizable contra primera categoría. Eso no está dicho, Correcto. pero Eso, claro, una de las cosas que conversamos hace un tiempo y cuando hicimos una presentación de un tema similar, fue que le pusimos en el resumen que los contribuyentes deberían controlar en el capital propio el monto del crédito por impuesto por impuesto Renfe al cual tuvieran derecho, considerando los límites respectivos en el capital propio, si es que no lo tenían contabilizado en el balance. Pero no es una cosa que esté dicha en ninguna parte. ¿Ya? Es una cosa que se le va ocurriendo a uno en la mecánica porque, en el fondo, si tú dices voy a utilizar un crédito de primera categoría, o sea, contra el impuesto de primera categoría, yo esperaría que esto fuese un activo. Entonces, si no está, lo normal sería reponer el monto que voy a utilizar contra el impuesto, controlarlo en el capital propio. Ya voy a elegir un par más para que vayamos cerrando. En caso de cumplir con todos los requisitos para utilizar los créditos de renta de fuente extranjera como tratamiento tributario, estos deben ser agregados en la ley y luego se rebajan contra el impuesto de primera categoría. En el F22 existe algún tope. Sí, los topes son el 35%. ¿Ya? Si usted paga más de un 35% fuera, siempre va a poder utilizar el tope de 35%. Si una empresa chilena invierte en un inmueble en el exterior, en bodegas, las que arrienda, sí, podría ser que usted tiene que comprobar que no es una renta pasiva, porque probablemente el servicio no piense que son bodegas y va a pensar que es un departamento en Miami. ¿Eh? Entonces va a tener que comprobar que son bodegas. Ya, hasta ahí llegamos. Gracias a todos por su paciencia, gracias a todos por sus preguntas. Lamentablemente no puedo responder todo por un tema de tiempo, así que gracias a todos y nos vemos la próxima. Cuando se me ocurra un tema interesante, los invito a Linkitaxe, así que ahí hay excelentes temas. Gracias a todos.